Vamos a someter el tema análisis desde Francia. Nos acompaña Giulio Palermo, él es profesor de la Universidad de Brescia en Italia, economista e investigador universitario. Y desde España vamos a sumar a Daniel Seixo, periodista y militante del Comité Galego de Solidaridad Internacional Mar de Lumes. Qué placer tenerlos a ambos. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenidos a esta jugada crítica. Voy a empezar por Daniel Seixo para poder hacer un primer mapeo, una primera visualización de lo que realmente está atravesando, sobre todo el viejo continente. Se habla de un resurgimiento de la lucha de la clase trabajadora, oleada de huelgas, de protestas, de movilizaciones que van más allá de una petición de un incremento salarial. Inclusive, dentro de las demandas se habla de una renacionalización, por ejemplo, de la electricidad, de servicios que además se dan en un estándar bastante interesante en medio de una crisis energética. Si bien es cierto que esto no es producto, sobre todo, de la crisis en Ucrania, pero también ha llegado a generar un incremento en la cifra ya registrada de inflación del 5% con el que cerraba el año 2021, que ya registra a julio en un 10.1% por nombrar un solo país. Hablamos de Reino Unido, sin sumar, por supuesto, también España, que atraviesa, sin lugar a dudas, problemas por este tema. ¿Cuál es tu primera lectura en torno a lo que está sucediendo con el resurgimiento de esta clase trabajadora? Bienvenido. Obrigado. Tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea, si bien nace como un proyecto para intentar aunar los diferentes estados dentro de un organismo común, a lo largo del tiempo se ha desarrollado simplemente como un marco económico en el que las grandes multinacionales han podido influir de forma directa en todo el marco europeo. En ningún momento se ha avanzado en lo que sería deseable para la clase trabajadora europea, que sería una Europa de los pueblos. Esto no se ha producido así. Todas las negociaciones que se han llevado a cabo han sido para liberalizar los mercados, y si a esto le sumamos la total supeditación de los intereses europeos a Estados Unidos, nos encontramos con el marco que, fruto de la guerra en Ucrania, ha terminado de estallar todas las contradicciones en el seno de la Unión Europea. Europa en ningún momento ha podido o ha sabido defender los intereses propios ni de su clase trabajadora, ni siquiera de sus propias burguesías. En todo momento se ha supeditado los intereses de Washington en su enfrentamiento con Moscú y Pekín, y esto ha producido que quede relegado a un plano totalmente secundario. Teniendo esto en cuenta, tenemos que considerar que en el tablero global las tasas de ganancia de las burguesías europeas se ven cada vez más disminuidas por el avance de potencias como el gigante asiático, como China, y esto hace que la única forma que tienen esas burguesías europeas para intentar mantener sus privilegios y sus ganancias sea profundizar en la agenda neoliberal, en la flexibilización de las condiciones de trabajo, es decir, la depauperación de las condiciones de trabajo de la clase trabajadora, y también los recortes públicos. Hoy mismo hemos visto como Liz Truss, que va a liderar a los conservadores británicos, si bien promete una inversión de cerca de 100.000 millones de libras para ayudas sociales, desde un primer momento también habla de la bajada de impuestos, es decir, la privatización, el vaciado de las arcas públicas parece que va a seguir siendo la apuesta en Reino Unido, tal y como ha sido también en otros países de la Unión Europea. Esto produce un Estado débil, una clase trabajadora que se enfrenta a serias contradicciones a las puertas del invierno, y la contradicción más clara, que es ver cómo la clase trabajadora no va a poder pagar acceso básico a la energía, mientras las burguesías europeas siguen obteniendo grandes beneficios. Vemos que las eléctricas, las compañías de telecomunicaciones siguen repartiendo enormes dividendos entre sus accionistas, y esto hace que el descontento salga a las calles. Lo que nos va a deparar el futuro probablemente será una ola represiva por parte de los estados burgueses y una polarización social creciente. Tenemos que ver si una izquierda europea, hasta ahora totalmente desnortada, es capaz de organizar este descontento social para conseguir cambios estructurales. El maquillaje de la socialdemocracia, el socioliberalismo, no va a funcionar. Ha quedado totalmente obsoleto ante el panorama al que nos enfrentamos. Ahí está la primera radiografía que nos brinda Daniel Seixo a propósito de lo que se vive en Europa con el resurgimiento de la clase trabajadora, de la lucha de la clase trabajadora, que durante más de 20 años ha venido sorteando este tipo de políticas que forman parte de la burguesía europea, que le dedica más tiempo
y esfuerzo en política y también en recursos económicos a la guerra, algo que ha quedado desnudado también en los últimos años. Julio Palermo también se encuentra con nosotros en directo para poder compartir su lectura y análisis. Primero que nada, preguntarte, en medio de toda esta oleada de movilizaciones, de huelgas y de protestas que abarcan distintas áreas, no solamente hablamos del gremio de sindicatos, hablamos de maestros, hablamos de médicos, hablamos de transportistas y de otros trabajadores de distintas empresas que deciden alzar su voz, pese a las restricciones y normas que de alguna manera trataban de reducir el impacto y de abolir sobre todo el derecho a la protesta. Hay un fenómeno interesante, se está tratando de coordinar las huelgas no solamente en Reino Unido, sino también en toda Europa. ¿Qué desafío implica esto para la Unión Europea, sobre todo? ¿Y cómo atenderá este tipo de movilizaciones? ¿Será realmente la represión la salida? Muchas gracias como primera cosa para permitirme de conversar con ustedes. Y lo que yo creo sobre la situación actual en Europa, de las movilizaciones que hay, no solo en Reino Unido, pero también en el resto de Europa y que seguramente no puede que aumentar. Es una situación complicada para la gestión de la Europa, de las instituciones de la Europa, de la Unión Europea misma, porque aquí, como decía antes en el servicio de introducción, hay una contradicción de intereses entre los países del axe Francia-Alemania y los países del norte, con los países considerados los PIGS, con problemas de deuda y en esa situación con una política monetaria restrictiva, que es una consecuencia necesaria de la inflación, no se puede hacer diversamente, esa no es una consecuencia de las tensiones en Ucrania, es una consecuencia de las políticas de gestión de la pandemia, con enorme creación de moneda y con un bloqueo de la actividad productiva, y aquí no estamos en China que se hace un stop and go, aquí cuando se hace un stop and go es problemático, entonces hay problemas del lado de la fornitura de las mercancías necesarias a la producción, ese es el problema. En los Estados Unidos la inflación inició antes del ataque de Rusia a Ucrania. En el 2021 pasa de 1% en enero a 7%. El Banco Central de Estados Unidos tiene que intervenir. La misma cosa se pasa ahora en Europa, con un poco de retardo, con un poco de situación más grave, porque hay la aceleración de la Ucrania, que para la Europa es una catástrofe desde el punto de vista financiero. Para los Estados Unidos es la ocasión de penetrar más los mercados europeos con el gas que producen. Para los europeos es una contracción, un momento de austerity, con una política monetaria de austerity, en un momento en el cual nada fue hecho para los trabajadores, para toda la gente que en la crisis de la pandemia, con el confinamiento, mucha gente perdió el trabajo. Entonces, esa es la condición de inicio. Vamos ahora al encuentro de una situación que no puede que ser más grave, con una aumentación del desempleo, los movimientos que se producen, es la reacción a eso. Por la primera vez están verdaderamente sincronizados en todos el continente europeo, porque las mismas cosas se pasan en todos los países. Ese es un hecho objetivo. Otra cosa es la capacidad política de dirigir ese proceso. Pero es claro que cuando todas las clases de trabajadores piden mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de remuneración del trabajo, en el mismo tiempo hay movimientos para la autorreducción, por ejemplo, siempre en Inglaterra inició ese movimiento que se desarrolla en los otros países también, como yo no pago las boletas de la energía. Claro, son movimientos espontáneos, difícil a transformar en alguna cosa de verdaderamente revolucionario, pero es una manera en la cual
el pueblo, la gente que no está politizada, su reacción espontánea, una reacción importante, es una reacción en la cual si hay un trabajo político se puede desarrollar un cambiamiento que se manifiesta en un momento de crisis de las instituciones europeas, porque con la aumentación de las tasas de interés es claro que todos los problemas de los PICs, los problemas de la deuda pública, que por el momento está al lado. Por el momento se dice, no, necesitamos aumentar la deuda porque necesitamos muchas inversiones en la transformación tecnológica. Pero esa es una necesidad. En el mismo tiempo, los problemas de deuda pública, el objetivo fue de remandar a algunos años que vienen. Entonces, se presentarán de manera muy rápida. Las tensiones sobre los diferenciales de tasa de interés se inician inmediatamente. Eso significa que no se puede hacer todo con los fondos de las comisiones europeas, porque esos fondos están vinculados a particulares maneras de utilizarlo. Entonces, no son todas maneras en las cuales son los sectores tecnológicos, sobre todo de Alemania, de Francia y de los países del norte, que benefician. Esa es la partida. El interés de los países del norte, de Alemania, es de tener compacta la Unión Europea. No se puede perder la competencia internacional con gigantes como de China y de Estados Unidos, que están haciendo una guerra económica en Europa y no se puede perder. Entonces la Unión Europea necesita ser salvada para el capital. Esa es la contradicción. Si la clase obrera es capaz de desarrollar esta contradicción con una estrategia de transformación social, política, económica, ese es otro problema. Yo como militante no soy sinceramente optimista, pero ese yo creo que es importante no ser optimista. Tenemos un trabajo a hacer, el trabajo es un trabajo de largo camino. El criterio de Giulio Palermo también que compartimos ahora. Daniel, tomando en cuenta y colocando los factores que han marcado sobre todo el resurgimiento de esta oleada de lucha de la clase trabajadora en el viejo continente, que se ha incrementado en un 20% tan solo este año. Nos decías, quizás los líderes europeos deriven una vez más o utilizan la represión como una medida de frenar estos movimientos. ¿Qué tanto frenarán los movimientos? La pregunta, y sobre todo, ¿qué lección le está dando la clase trabajadora a esta burguesía europea que le dedica mucho a la guerra y poco a los beneficios de una ciudadanía que además tendrá que enfrentar uno de los peores inviernos, con políticas que inclusive les piden colocarse más ropa para evitar el frío, reducir el consumo de energía porque ni siquiera ya lo pueden pagar? Es decir, hay ajustes económicos y medidas preventivas por el tema de la crisis energética, pero quien paga más sigue siendo el ciudadano, es decir, la clase trabajadora. Sin lugar a dudas, las políticas represivas van a tener lugar en diferentes estados de la Unión Europea. Solo tenemos que comprobar cómo estados como el Estado español ya están entrenando a sus fuerzas de seguridad, incluso mano a mano con su propio ejército, para reprimir posibles protestas sociales. También tenemos que atender a cómo los medios de comunicación están creando ya un clima en el que llaman a la paz social y en el que también se han encargado de criminalizar las diferentes protestas que ya a lo largo de estos años previos han tenido lugar en el Estado. No cabe ninguna duda de que la represión va a ser uno de los factores a tener en cuenta a la hora de que los estados burgueses de la Unión Europea encaren las movilizaciones sociales, pero también tenemos que prestar mucha atención a cómo durante estas últimas décadas han logrado cooptar diferentes partidos que se llamaban de izquierda dentro de la socialdemocracia, el socialliberalismo, también medios de comunicación que se decían alternativos e incluso sindicatos de clase que simplemente han llegado al pactismo continuo con la burguesía, dejando de lado la voz rupturista de algunos sectores de los trabajadores. Todo esto es una opinión personal, pero dudo mucho que vaya a tener valor o vaya a poder acallar las protestas sociales durante mucho tiempo. Tenemos que tener en cuenta que el clima de movilización social en la Unión Europea se ha venido acumulando a lo largo de los últimos años, pero hemos llegado a un extremo
puertas de este invierno en que ya se puede reportar muy poco en la vida de los ciudadanos. La clase trabajadora ha visto como ya no es solo que no tenga acceso a bienes de consumo, sino que se ha recortado en los bienes más básicos, como puede ser la calefacción, el incremento de la alimentación. Son bienes tan básicos que sin duda garantizan que este invierno va a ser bastante caliente en las calles europeas. El riesgo al que nos vemos abocados con una izquierda desnortada, en algunos casos con una quinta columna clara dentro del imperialismo estadounidense, dentro de esa izquierda europea, el riesgo obvio es ver cómo la ultraderecha creciente dentro de la Unión Europea puede llegar a canalizar esas protestas y con ello ver un incremento claro de estos movimientos y estos partidos de ultraderecha en los diferentes países de la Unión Europea. A día de hoy resulta vital que surjan iniciativas con una izquierda rupturista, digamos una izquierda revolucionaria, una izquierda que no busque soluciones dentro de un sistema que se ha visto una y otra vez abocado a crisis cíclicas y a la depauperación de la vida de la clase trabajadora, y que urja por ver un futuro distinto. Resulta preciso cuestionar el papel de la Unión Europea dentro de los márgenes de explotación imperialista. Resulta urgente plantearnos la distribución de los beneficios dentro de nuestros propios estados, y esta es la única solución que puede garantizar un futuro a corto y a medio plazo que calme estas protestas en las calles. Tendremos que ver si la izquierda europea y también los diferentes estados son capaces de romper con las dinámicas que una y otra vez nos llevan a estas crisis y a este aumento de la violencia en las calles, o si volvemos a repetir la táctica de la represión, que una y otra vez se ha mostrado no solo poco efectiva, sino también muy dolorosa para las poblaciones de Europa. Con todo este pantallazo,